Y aquí estamos nuevamente en otra entrada, en otra edición de esto que se ha empezado a llamar Llegás Interiores. Y no por nada en Interiores tenemos una visita de lujo eh, muy, muy inspiradora para verse uno mismo. Y hablando de interiores, ya la presento directamente a María Laura Delgado, lectora de, antes que nada, amiga mía, amiga de la casa, y lectora de registros akáshicos. Muchas gracias, Bueno, Lau, gracias. un poco era para charlar, tanto para conocer, podríamos decir, como la disciplina, para conocer como este viaje que es la lectura de registros akáshicos, y también para conocerte a vos en cómo llegaste y cómo desembarca tu interés, o por ahí no es interés, sino que quizás, bueno, que nos cuentes vos. Fue un poco y casi involuntario, te diría. Bueno, primero, muchas gracias por esta convocatoria, por esta presentación tan hermosa. Eh, a ver, recién decías disciplina, me gusta a veces, es una disciplina y también me gusta llamarla herramienta. Me parece que realmente es una herramienta, ¿sí? Es como un vehículo para llegar a otro lado, ¿sí? No es que la lectura del registro akáshico eh, es en sí el fin, sino el fin es otra cosa, ¿sí? Que es lo que por ahí vamos a ir charlando y en este encuentro. Eh, la herramienta es una maravilla y llegué medio por casualidad a ser lectora. No fue algo que yo dije, ay, voy a ser lectora del registro akáshico y empecé a hacer el camino, sino que principalmente tuvo que ver con mi propio camino, con ir como buscando esto que vos decías antes, como ingresar a mi interior, principalmente conocerme, o sea, en el camino de mi propio conocimiento, de mi autoconocimiento, de mi descubrimiento. De repente llegué hace unos cuantos años, hace más de 10 años, a una lectura del registro akáshico conmigo. Digamos, todo lo que voy haciendo, primero lo fui experimentando y me fui dando cuenta que me iba nutriendo, ¿sí? Que iba nutriendo mi vida, entonces ahí fue como llegué a las lecturas del registro akáshico. Vos andás diciéndome, Ricky, por dónde querés que... Sí, se me viene un poco, igual me gusta como esto que se extiende en la charla y que uno puede pensar y extenderse, que las preguntas a veces no son como tan puntuales y uno se puede extender. En esto, por lo que vos contás, que es inevitable, digo, el autoconocimiento, vos como facilitadora de lectura, para que un otro pueda empezar no sé, a leerse sus propios registros, ¿no? Como que hay algo inevitable, digo, ¿cómo fue ese camino en vos, digo, como para aprender, en este caso, la herramienta, ¿no? Bien, principalmente lo que me pasó a mí fue que me fascinó la herramienta. Digamos, lo primero que me pasó fue como ese enamoramiento con la herramienta y con lo que iba provocando en mí el hecho de hacer las lecturas, ¿no? O sea, me remonto un poquito a lo que sí por ahí pensé previamente como camino de vida. Yo dije, bueno, terminé el colegio y dije, bueno, voy a estudiar abogacía. Y estudié abogacía y hice todo mi proceso universitario. Y eso fue como más pautado, lo pensé previamente. Dije, bueno, me voy a dedicar a esto, quiero trabajar de eso, quiero ejercer la profesión y demás. Y con registros, ya había terminado mi carrera y había empezado a ejercer, fue más que nada en mi búsqueda personal, no como un objetivo final de dedicarme o sea, que sea mi profesión. Y llegué como medio por casualidad. Un amigo me dijo,
hice una lectura de registros. ¿Una lectura de qué? Le digo, porque realmente no conocía la herramienta, nunca había oído hablar, y ahí él me contó de qué se trataba, y dije, bueno, yo quiero experimentar, ¿sí? Y esta es una palabra que suelo usar bastante, porque realmente es una experiencia. O sea, yo les puedo contar de qué se trata y demás, pero es algo que hasta que no se evidencia, bueno, muchas veces nuestra mente no comprende de qué estamos hablando. Entonces, a raíz justamente de experimentarlo, fue donde en realidad sin querer empezó este camino, sin yo saberlo en realidad, no sé si sin querer, sin yo saber bueno, muchos años después iba a terminar facilitando la herramienta y formando lectores. Y así fue que la primera lectura para mí fue como revelador, y sentirme, o sea, sentir que resonaban mucho las palabras de mis guías, de mis maestros, y que realmente era información que yo podía aplicar a mi vida cotidiana. Eso fue lo que para mí fue clave. Eh, y a partir de ahí empecé como un proceso más profundo de autoconocimiento y de trabajo también con otras herramientas, con psicología y con un montón de otras herramientas. Y la lectura de registros lo que me daba, y lo que me da actualmente, era como un marco, ¿sí? Una guía de, bueno, a dónde tengo que poner mayor atención, mayor foco para crecer, para seguir conociéndome, para sanar algunos dolores profundos, eh, para ir viendo para dónde quiero ir, por dónde quiero seguir caminando. Entonces, recuerdo que en ese primer momento dije, uy, esto como que sentí que me ordenaba, que yo fui como con un tablero todo desordenado y de repente, bueno, las fichitas empezaban a acomodar. Entonces esa fue mi sensación cuando me leí mis registros por primera vez. Entonces a partir de ahí, en realidad no dejé de leerme los registros nunca. O sea, en general todos los años, o una o dos veces por año, a veces tres, depende. Como que lo tomé como una práctica de crecimiento personal desde aquel entonces. Y así fue como yo notaba que como que iba avanzando, que me iba afianzando, también que me iba conectando mejor conmigo misma y como consecuencia con mi entorno. Y bueno, y así fue que a los años, a los 2, 3 años de ese proceso personal, dije, bueno, yo quiero aprenderlo, quiero aprender a hacer eso. Entonces, bueno, ahí comenzó también sin un propósito como muy definido, de decir, bueno, yo quiero ser lectora y facilitadora de la herramienta. Sino había algo como interno que me pulsaba a ir hacia ahí, a ir hacia esa dirección. Y así fue bueno, que seguí caminando, sí. No, en el caso, por ejemplo, digo, bueno, como lo relatabas vos de cómo llegaste, pero digo, por ejemplo, una persona que quiere estar interesada, que le lean registros, vos, por ejemplo, ya tiene que haber un malestar, tiene que haber una inquietud, tiene que haber algo, digo, como yo te dije en la psicología, alguien que va a un psicólogo es porque está angustiado, por ejemplo. En el caso de registros digo, hay algo mente-cuerpo también, ¿no? Digo, O sea, sí y no. O sea, a ver, quien no tenga ninguna curiosidad o ninguna inquietud o ningún propósito o ganas de conocerse y de entrar en su interior, no va a pedir ninguna herramienta, digamos, ni psicología, ni una lectura de registros, ni nada. O sea, tiene que haber alguna motivación. No necesariamente tiene que ser que tengas una molestia o un dolor o un sufrimiento. Después igualmente se va a ir abriendo eso, porque en definitiva todos tenemos algún dolor, algún sufrimiento, algo que sanar, incluso también algo que queremos expandir. O sea, también muchas veces sucede que las lecturas se abren para conectar más con lo que queremos expandir, con lo que queremos hacer, con lo que queremos ser. Entonces, en realidad,
como que el propósito de ir a una lectura es conocer tu propia esencia y poder aplicar eso que surge en tu vida cotidiana y en tu vida también más profunda. ¿Sí? Entonces, algún propósito está bueno que tenga, por eso la idea antes de hacer una lectura es hacer como una pequeña introspección de decir, bueno, como yo lo que sugiero en general es, bueno, hacer como si pudieses como mirar tu vida y en los distintos aspectos, y bueno, ¿en qué aspecto de mi vida estoy necesitando alguna guía, un acompañamiento, una mirada distinta, una apertura? Entonces, desde ese lugar es donde se van gestando las preguntas que vas a hacer en la lectura. O sea, en una lectura del registro, por lo menos como lo trabajo yo, sé que hay distintas formas de hacerlo, pero por lo menos como a mí me resuena, como a mí me sirvió y como siento que es nutritivo, es haciendo esa pequeña introspección antes de concurrir a la lectura y buscar en qué áreas estás necesitando una guía, otra mirada. Y llevar las preguntas que quieras hacer previamente elaboradas. Y en general las preguntas pueden ser cualquiera, porque esa es otra pregunta que en general me hacen, es, bueno, ¿puedo preguntar cualquier cosa? Yo en general abro el espacio como para que se pueda preguntar cualquier cosa, y en realidad, en definitiva, va a ser la misma sesión, los guías, los maestros, la propia esencia del consultante, quien va a ir guiando la lectura y va a ir, bueno, viendo si hay alguna pregunta que tal vez no sea el mejor momento para responderla, bueno, no se responde, ¿sí? No es que obligatoriamente tenemos que responder todo, sino que, bueno, siempre va a ser como lo mejor para el consultante en el momento que se está dando la sesión, ¿sí? Eso también es otro punto que a mí también siempre me atrajo de la herramienta, ¿no? Que la información que emerge es la que se está necesitando en este momento, ¿sí? No va a haber una información que sea difícil de procesar. Eso, por lo menos desde mi experiencia, siempre sucede así, ¿no? Que la información es una información que se puede procesar en un tiempo, está brindada de una manera que es, como te diría, que fácil de incorporar, de asimilar, aunque a veces trabajamos y tratamos temas que son complejos o que son como que pueden cambiar un poco el rumbo de la vida de las personas, ¿no? Yo recuerdo en la primera vez que me leí mis registros, cuando yo estaba hablando, bueno, de mi parte profesional, o sea, en esto que decía yo de que está bueno, por lo menos para mí, ir pudiendo como sectorizarlo en aspectos de la vida, cuando yo dije, bueno, que era abogada, medio como que la respuesta fue, como no resuena tanto esa profesión para vos, como que había otra cosa para mí. Y recuerdo que en ese momento decía, bueno, pero tranquila, o sea, esto es algo que se va a ir dando, como empezar como a integrar todos tus aspectos, bueno, y había todo un camino que evidentemente yo tenía que hacer, ¿no? Y tenía que desarrollar como para poder descubrir qué era. ¿Sí? Como me parece que está bueno aclarar que no es una herramienta que tenga por finalidad lo predictivo, o sea, que abramos el futuro, sino es bien conectada con el momento presente, con lo que estás necesitando para trabajar y para avanzar y para también disfrutar, ¿no? del momento que estás viviendo en tu vida. Claro, totalmente, sí, y ahí, digo, y ahí como en este caso que te preguntaba antes, como con un malestar, sino que esta cosa que decías de integrar es como que también tiene un proceso, no es lo predictivo y no es que alguien te lo dice, sino que está dentro tuyo, como ayudarte a repensar algo no sé, del cómo seguir, como de ciertas trabas, donde no amplíanse como en lo económico, en lo Absolutamente. amoroso, en la salud, en el aire, no sé, en el tiempo libre, y como empezar como a equilibrar eso, o donde uno quiere equilibrar, que a veces la vida pasa. Absolutamente. Pasa y no nos detenemos en pensar en dónde está la traba, ¿no? Porque claramente nosotros somos un todo integrado, o sea, todo está dentro nuestro. Pero por una cuestión de metodología,
a veces está bueno ir viéndonos en nuestros distintos aspectos, ¿no? Entonces esto que vos decís, como de, en definitiva es una información que está dentro nuestro, y eso es así. Muchas veces pasa que en una lectura empezamos a hablar bueno, vamos bajando la información y demás, y muchas veces hasta incluso corporalmente vamos notando que hay algo que se va, como que vamos asintiendo, vamos diciendo, y sí, eso me resuena, tiene que ver conmigo y demás. Y eso sucede porque es una información que en realidad ya sabemos, es una información que ya tenemos, porque es una información que tiene que ver con el proceso de nuestra alma. Por eso estaría bueno como un poquito contar de qué son los registros akáshicos, ¿no? ¿Qué es el registro? Entonces esa información que vos decís como, sí, ya está dentro mío, justamente es así. Ella es una información que está grabada en nuestra alma, pero que a veces no, siempre tendemos a no reconocerla porque estamos inmersos en nuestra personalidad. Entonces lo que hacemos es empezar como a conocer cuáles son los aspectos de nuestra personalidad que tenemos que trabajar para que eso se vaya corriendo y poder conectar cada vez en mayor profundidad con nuestra esencia. Y cuando conectamos con esa esencia nos sentimos reconocidos, porque en realidad ya estábamos, ya somos eso. Entonces por ahí acá me parece que estaba bueno como aclarar qué es el registro akáshico. Capaz es una herramienta que tiene un nombre que por sí solo capaz no nos damos cuenta de qué se trata. ¿Te parece que cuente un poquitito qué es? Sí, claro, sí, yo iba por un lado más de lo que te pasó a vos, pero claro, sobre todo eh, para identificar, ¿no? Que necesitamos como ver ese desarrollo hacia dónde va, que, bueno, está claro que va a algo de la introspección, del autoconocimiento. Absolutamente. Pero lo quería aclarar como qué es para contarlo a través de mi experiencia. O sea, el registro akáshico es el registro de las memorias del alma, de las experiencias del alma. Y todo eso queda grabado en una inmensa biblioteca que está en un espacio etérico. ¿Sí? Esto a veces puede sonar como un poco extraño, pero sí, lo que tal vez es una palabra que ya la tenemos como incorporada es la palabra alma. Ajá. ¿Sí? Que el alma también está interconectada con nuestro ser espiritual. ¿Sí? Entonces, esta es una herramienta de conexión espiritual, en realidad, de reconocimiento de que además de este cuerpo biológico y de esta experiencia humana, estamos interconectados con nuestra parte espiritual. ¿Sí? Entonces, en definitiva, desde mi experiencia, lo que esta herramienta me trajo, tal vez a diferencia de otras, y en relación con otras, es esto de la conexión con mi propia esencia, de un reconocimiento de algo que yo como que sospechaba que existía, pero no le podía dar una forma. Yo a través de esta herramienta le pude empezar como a dar otra forma. Entonces, por eso me parecía que estaba bueno aclarar. Y la lectura, lo que hacemos con la lectura es conectar con ese espacio, con ese registro, y como transformar esa información que está en otro lenguaje, digamos, lo que hacemos es como traducir ese lenguaje para poder transmitirlo. Entonces, cuando vamos a un lector, lo que hace ese lector es transformar esa información para poder que sea verbalizada o que sea escrita. ¿Sí? Y la idea también es que tenga como este formato, esto que estamos haciendo nosotros ahora, que sea un ida y vuelta, que sea como en este formato de conversación, ¿sí? Más allá de que la idea es que tal vez el consultante traiga preguntas o que nosotros mismos cuando vamos a una lectura decimos, bueno, ¿qué estoy necesitando? ¿Qué estoy buscando? Que tenga un propósito. La idea es esa, que la podamos también ir construyendo a medida que va sucediendo.
¿sí? Que tal vez se nos ocurren preguntas distintas cuando estamos ahí, sino que sea algo pautado. Claro, y también es una herramienta de transformación, de cambio, eh, y que me da la sensación de que va, en ese cambio, esa transformación es hacia adelante, como que el atrás, digo, tanto, no, como que no tiene tanto de ir a, no sé, como experiencias, entre comillas, traumáticas, te diría. Eh, ¿No? Ujú. También va más a lo práctico, diríamos. A ver, a experiencias traumáticas iríamos en el caso de que sea necesario para el presente, ¿sí? No necesariamente se va a dar en una primer lectura, esto que decíamos antes de que es un proceso, Claro. ¿sí? Si bien podemos abrirnos registros solo una vez en la vida, también lo podemos hacer, por lo menos como fue mi caso, varias veces, o hasta incluso por año, como para hacer un seguimiento y poder entrar en este proceso. Y ahí, en la medida en que vamos entrando en un proceso, es importante abrir estos episodios traumáticos, ¿sí? Que los podemos llamar como traumáticos, los podemos llamar experiencias necesarias para nuestra evolución. Eso depende también cómo lo miremos, cómo lo observemos, ¿no? A mí esta herramienta también me posibilitó a ampliar la mirada y a poder vivir y ver esta experiencia humana como una parte de toda la experiencia de mi alma. ¿Sí? O sea, esta experiencia desde la concepción hasta nuestro presente es una porción muy pequeña de la experiencia de todo el alma. Entonces, esto que decías, ir como a hechos traumáticos en un punto, si es relevante para mí hoy, si ese hecho traumático está interfiriendo en que yo pueda avanzar y ir hacia donde tengo que ir, es importante ir y revisarlo. O sea, solo se va a abrir siempre y cuando el consultante quiera y sea necesario, sea importante. ¿Sí? Por lo menos como vivencio yo esta experiencia y como a mí me fue útil, es que sea voluntaria la apertura. ¿Sí? Por eso el hecho de las preguntas, ¿sí? De que vamos haciendo preguntas. Y eso significa que si pregunto, estoy habilitando que eso se abra. ¿Sí? Entonces, ir a hechos traumáticos, tanto de esta vida como de tal vez de una experiencia anterior, es importante en tanto sea relevante para lo que yo estoy queriendo hacer ahora y tal vez no puedo. Y tal vez no puedo avanzar, porque todo está como entrelazado, está unido. Entonces, en la medida en que yo puedo destrabar algo que tal vez pasó en mi infancia, o algo que tal vez vivieron mis padres, o algo que tal vez vivieron mis abuelos, si yo logro destrabarlo, tomar conciencia de eso, bueno, probablemente no, ahí estoy como muy, te diría un 99% segura que tu vida va a cambiar, tu hoy cambia, porque hasta hoy vivías tu vida vinculado a eso que estaba pasando, que había sucedido. Digo estaba pasando porque en definitiva eso sigue presente en tu hoy, ese hecho traumático. Eso sigue sucediendo hasta tanto no sea como resuelto de alguna forma. Y esta es una herramienta más para ir como aliviando esos dolores y cada vez estar en mayor conexión con la esencia y dejar de estar en conexión con, por ejemplo, un hecho traumático, con, por ejemplo, los rasgos de mi personalidad, como por ejemplo las vivencias de mis ancestros, las historias de mis ancestros. Y también lo que puede llegar a suceder, como hablas del alma, digo que en otra vida uno puede haber sido otra persona y resuena algo de eso, ¿no? Tal cual. Eso a veces es como, ¿cómo? ¿Cómo que tuve otra experiencia? Bien, no somos nosotros así como nos vemos ahora, claramente. O sea, el alma, para poder expresarse, necesita
tener una experiencia a través de un cuerpo, ¿sí? El alma en sí, si no sería espíritu. El alma, para poder tener la experiencia, o sea, vivir la experiencia, necesita ingresar en algo vivo, ¿sí? Entonces, una experiencia pasada es esa misma esencia, esa misma alma, pero en otra forma, ¿sí? En otro vehículo, digamos. A veces te dice que el cuerpo es el vehículo del alma, ¿sí? Y el alma, esto que decía recién, es un pedacito de la esencia, del espíritu, de la fuente, del origen. O sea, a mí me gusta llamarlo o sea, eso que tal vez algunas religiones consideran o lo denominan Dios, bueno, depende de tus creencias, lo podés llamar de distintas formas, ¿sí? El gran espíritu, la fuente, el origen, Dios, diosa, eso como cada uno lo elija, ¿no? Acá estamos partiendo de una creencia de que existe algún origen, alguna fuente creadora, ¿no? Partimos de esa creencia quienes ingresamos en estas herramientas. Entonces, el espíritu es parte de esa esencia y el alma necesita, para poder expresarse, por ejemplo, para que sea un alma humana, un cuerpo humano. Claro. Entonces, esas memorias que se guardan en el registro akáshico son todas las experiencias de lo que podríamos llamar vidas pasadas. Entonces, cuando nosotros abrimos el registro está toda la información de lo que tal vez tu alma fue en otra experiencia. Lo que tu alma es en esta experiencia y lo que tu alma es en otra experiencia del futuro. ¿Sí? Esto a veces es como, ¿cómo? ¿Y cómo? Claro. Y en el cómo te pregunto, vos recién decías que vos te conectás con el registro y después lo traducís, ¿no? Como que hay algo que vos tenés que traducir para que pueda salir en palabra. Y ahí te pregunto cómo, de qué forma, en qué idioma, me sale en qué idioma te cae. Te hablan. Claro. A ver, es en un formato, o sea, a ver, el registro akáshico es un plano etérico y la información que se transmite, es una energía, a ver, como para que se entienda, es una energía, ¿sí? Que como la función de esta herramienta es que sea a través de la palabra, a través de un mensaje, nosotros los lectores, digamos, los que entrenamos, porque es un entrenamiento, para poder hacer esto tenés que entrenar, practicar y requiere disciplina. Entonces lo que hacemos es recibir la información a través de todos nuestros sentidos. Y lo que va pasando con nuestros sentidos es que se van ampliando. Algunos sentidos empiezan como a amplificar. Entonces lo que hacemos es recibir una información y la decimos, o la escribimos, o la recibimos a través del cuerpo. Entonces, la idea es, a ver, no es algo que se piensa. O sea, la diferencia no es mi pensamiento, no es lo que yo pienso, sino es como algo que yo ya sé que es, hay como una certeza que se comunica, que se transmite, ¿sí? Y esto es difícil de entender con la mente. Con nuestra mente, la que vivimos y convivimos todo el tiempo, nuestra mente va a decir, sí, pero no. Sí, pero ¿cómo? ¿Sí? Entonces, por eso lo que decía antes es que esto es bien experimental, esto es a través de la experiencia, y muchas culturas tienen esta herramienta como algo obvio. O sea, las culturas orientales, en la India, es una herramienta que la verdad es que todos desde que nacen, no sé si toda la sociedad en la actualidad, ¿no? Pero es algo que está muy
está muy empapada la sociedad de tener esta comunicación, este contacto con otros planos, porque en definitiva es eso, es la comunicación, el contacto con otros planos. En Occidente es algo que necesita ser comprobado científicamente. Entonces, por suerte hay muchos científicos que empezaron a estudiar esto y empezaron a decodificar cómo es que, bueno, nuestra mente también, pero otra parte de nuestra mente, recibe esa información. Es una información que se recibe por el chakra corona, acá por la cabeza, lo sostenemos con el chakra del corazón, y cuando es como que el corazón es un filtro, y una vez que pasó por acá se transmite o se escribe, pasa del pecho a la mano y se escribe el mensaje. Y como que no hay una explicación, o por lo menos yo no la puedo dar desde la mente, el cómo sucede. Sucede. Ajá. Con el entrenamiento sucede. Y la forma como de experimentarlo es a través de una lectura con un lector que esté entrenado, obviamente. Y lo que empieza a pasar es eso, que empezamos como a identificar lo que tiene que ver con mi pensamiento, lo que yo pienso, y lo que viene de un mensaje de tus guías, de tus maestros, también de tu propio ser, ¿no? Sí, sí, lo que está bueno es que uno también se sigue haciendo preguntas y la experiencia también está en ir y hacerlo y probarlo y si resuena con eso, no hay algo que como si dijéramos, bueno, voy a buscar una solución definitiva a algo, sino es que es como entrar en una que tiene que ver con la introspección. Y en esto también me gustaría que si querés desarrollar un poco en esto que vos decís, yo entreno, ¿no? Bueno. A mí me gusta llamarlo entrenamiento. ¿Cómo? Me gusta llamarlo entrenamiento. No, pero no es peyorativamente el entreno porque creo que en No, no. todas las disciplinas, digo, hay una constancia donde uno tiene también que renovar para ver qué le va pasando con esto, tanto para nutrirse, como también para seguir desarrollando y afilando sobre una técnica, digamos. Absolutamente, es eso mismo, es eso que vos decís. Con esto es exactamente igual. A ver, a veces me preguntan si como todos pueden ser lectores del registro akáshico. En realidad sí, todos pueden ser lectores del registro akáshico, todos pueden abrir sus propios registros. De hecho, en otros momentos de la historia humana, era lo más común, digamos, o sea, quien no tenía conexión con sus seres queridos, con los guías y maestros, era extraño. Después, bueno, hubo otro periodo donde eso se fue cerrando y bueno, aparentemente ahora es un periodo en que se empieza a abrir nuevamente. También lo que me surge en general es que, bueno, no todos venimos a hacer lo mismo, entonces no todos le vamos a poner el tiempo que requiere, la disciplina que requiere, el entrenamiento que requiere para poder lograrlo. Entonces, está claro que algunos venimos a hacer esto y otros no, entonces para eso están los lectores, ¿no? Si no es que querés hacer este entrenamiento. ¿Y qué implica el entrenamiento? Principalmente, por lo menos como lo vivencié yo, es tomar la herramienta de alguien que ya lo haya transitado, digamos, tomar la herramienta de un maestro. ¿Sí? Que esto es una forma muy tradicional y antigua de la transmisión del conocimiento, ¿sí? Es de forma oral y a través de alguien que ya lo haya recibido antes que vos. Entonces esa es de la forma en que se recibe. Se hace un ritual, también hay toda una parte teórica, obviamente, y después viene el ejercitarlo durante 30 días, abrir tu propio registro, hacer el trabajo que tengas que hacer, ¿sí? Y este trabajo es como infinito, el de ir trabajando con tu propia personalidad, como para que cada vez se pueda abrir conexión. Entonces, en los primeros 30 días lo que se hace es trabajar con cuáles son tus patrones o cuáles son tus creencias limitantes que están como limitando esta posibilidad de conexión.
Entonces, en los primeros 30 días, que cada persona los vive diferentes. O sea, yo los viví mis primeros 30 días de abrir mis registros todos los días como súper revelador, no podía creer de estar escribiendo lo que estaba escribiendo, salía muchísima información, y también, obviamente, dudaba. Yo decía, esto lo estoy inventando todo yo, estoy inventando con mi cabeza. Entonces, para eso nos reunimos en general en grupo con otras personas que por ahí ya tengan más experiencia y vamos intercambiando. Y también le preguntamos a nuestro maestro a ver, bueno, ¿lo estoy inventando o es así? Muchas veces hacemos círculos donde todos respondemos lo mismo. Entonces ahí es donde hay algo de esa duda que va empezando a ceder y empieza, bueno, a entrar en confianza, como eso, como cualquier herramienta. Cuando vos la practicás, vas constatando de que va funcionando, lo vas constatando también con otros. Bueno, hay algo de esa confianza que empieza a llegar. Y después viene, para los que quieren, es tomar el nivel 2, que es para poder empezar a abrir registros a otras personas y también a otros reinos, porque también el reino vegetal, el reino mineral y el animal se puede abrir su propio registro. Y ahí después viene nuevamente otro periodo de entrenamiento, sin olvidar que seguimos trabajando con nuestro propio registro, con nuestro propio ser interno, vamos trabajando con otros, y ahí cuando trabajamos con otro, ante la reacción, en la lectura, es donde también se va generando esa confirmación. ¿Sí? Cuando esto que vos decías antes, bueno, cuando voy escuchando algo que me resuena, que siento que están hablando de mí, que tal vez hay algo que me sorprende, pero igualmente lo acepto porque siento que eso tal vez va a ser lo mejor para mi desarrollo y demás. Entonces ahí, por lo menos yo lo sentí así, que en la medida en que se va constatando la herramienta con un otro, es donde, bueno, se va también fortaleciendo. Y yo lo que siento en mi práctica diaria y también cuando doy el curso y me preguntan esto mismo, es que no tiene fin, digamos. Es como, no sé, entiendo que el camino del actor no tiene fin, digamos. Podés seguir como aprendiendo y expandiéndote infinitamente. Bueno, en esto es lo mismo. O sea, si bien te vas afianzando en la herramienta, bueno, la posibilidad de tener una conexión más plena, bajar mensajes más claros, que tu personalidad no interfiera tanto por ahí en una lectura o en una canalización, eso es parte del trabajo que entiendo que es infinito. Sí, 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 totalmente. Sí, ahí hablabas un poco de también de los procesos, ¿no? Que también como en toda herramienta de transformación, hay algo que no, como que es como, bueno, también según las ganas de seguir expandiendo, ¿no? Como esto, vamos a la actuación o podemos decir un poco a la vida de otra persona que tiene una actividad que no es ni la actuación, ni en este caso vos que recién decías, abogada, puede ser alguien que diga, bueno, ahora quiero empezar a hacer otra cosa, ¿no? Como para ampliar y que no tope con eso de que, bueno, uno es y no puede ser otra cosa más que, no sé, ¿no? Absolutamente. Como, Sí, y es un proceso en el que va a crecer también lo que quieras dedicarle a ese crecimiento, a esa expansión. Esta es una herramienta que se combina perfectamente con otras cosas, ¿sí? O sea, a mí es porque, bueno, se me fue abriendo, que cada vez me iba como conectando más con la herramienta, también iba resonando la gente con las lecturas, entonces, nada, empezó a suceder que tenía mi trabajo como abogada en el estudio y de repente se estaba armando como algo paralelo, como una vida paralela. Y ahí lo que me pasó fue un poco como sin pensarlo mucho, decir, bueno, si esto circula es porque evidentemente hay algo que es para mí ahí. Entonces
bueno, en parte con cuestionamientos, con temores, con tener que decidir también, ¿no? Porque esto que decíamos antes, para que sea o sea, como para ponerle energía a un proceso, también hay momentos en que tenés que elegir una cosa u otra, y esto no significa que tal vez se abra esto y que se abra, por ejemplo, el ser lector de registro akáshico no te lleve a otro lado, que de hecho a mí me fue llevando también a otro mundo, digamos, y a que se abran también otras herramientas que tal vez yo en el otro ámbito no conocía. Entonces, claramente esto es un proceso que va a tener el ritmo que cada uno quiera y el lugar que cada uno quiera como herramienta. Entonces, esto que me surgía como que puede ser también una herramienta complementaria a otras cosas. Sí, no sé, yo entendí en estos años muchos músicos, cantantes, entonces, que algunos se iniciaron como lectores y era eso, como para sentir mayor conexión, como para sentir otras experiencias, pero manteniendo su propia profesión. No es que todos los que entran en este camino se van a ir para ahí. No, también puede servir como para potenciar, para amplificar otra elección de vida, otro camino. O también hay quienes, bueno, lo usan o lo usamos, como un espacio de encuentro, como un espacio de conocimiento, como un espacio de apertura. Tiene como lo que yo siento que es algo que a mí me fascina, obviamente, es esto, como que tiene como muchas posibilidades, muchas como utilidades, y a la vez como que la información es infinita, no se agota. No hay algo que puedes leerte millones de veces el registro, que siempre va a haber una nueva información. Pero lo que sí tiene que ver con esto que vos decías del proceso, que tampoco tiene mucho sentido abrir para bajar un montón de información y que después, ¿qué hago con esta información? Si no el proceso, si no la invierto en mi vida, digamos, si no la voy como llevando a la experiencia. No tiene mucho sentido. Por eso en general aconsejamos que la lectura, entre una lectura y otra, haya un proceso justamente, un espacio, como para seguir tomando conciencia, ¿no? Seguir tomando conciencia de qué pasó, qué sucedió, qué información recibí y qué hago con esa información que recibí. ¿Sí? Sí, porque hay algo en eso, como si dijéramos, bueno, como que aparecen mensajes, y yo dijera, bueno, una persona podría decir, ¿por qué no bajan todos juntos? Bueno, como que hay algo que requiere de un tiempo, es como, no sé, ir a una terapia psicoanalítica convencional o, no sé, me pongo a pensar en counseling, digo, como algo donde te digan, bueno, así, bueno, podés, digo, el terapeuta también tiene algo que dice, bueno, no voy a decir todo, ¿no? Porque puede llegar a... Por supuesto que no. Tampoco lo sabe, digo, ¿no? Tal cual. Bueno, esto en un punto es lo mismo. Quienes conducen, digamos, las lecturas, las sesiones, son los guías maestros del consultante, de la persona que viene a la lectura. Entonces, también ellos son los que saben cómo dosificar, cuál es como la dosis justa para que el encuentro sea también equilibrado, ¿no? Como que no haya una cantidad de información que no se pueda procesar en el momento que nos estamos abriendo. Entonces, eso también me parece como valioso de la herramienta, o por lo menos como yo la llevo adelante, tiene que ver con tener siempre ese cuidado, ¿no? De estar como muy atentos a cuál es la información que estamos necesitando transmitir en este momento, ¿sí? Como para que eso, como que haya un cuidado y un respeto al camino del otro, ¿no? Entonces, después cada uno es responsable de, con esa información que obtuvo en una lectura, ¿qué hago? Y ahí, bueno, opera la libertad de elegir si el proceso queremos que lleve un montón de años, si queremos poner acción enseguida, y decimos, bueno, yo con esta información
listo, me empiezo a mover, ¿no? Eso depende de cada uno y entiendo que es como cualquier espacio de autoconocimiento, terapéutico, de sanación, sucede lo mismo. O sea, siempre va a depender de cada uno el ritmo que le queramos poner a ese proceso. Sí, y cuánto estemos dispuestos a no acumular, ¿no? Como que uno va también para tratar de que eso se materialice en acción, porque hay algo de la palabra y algo de lo que entra en el cuerpo como información que después se tiene que tramitar de alguna manera, ¿no? Absolutamente. Y también se tiene que transformar en algo que sea coherente para tu propio proceso, ¿sí? Porque muchas veces lo que me surge y lo que surge a veces como planteo en la formación de los lectores es como un querer explicar, ¿no? Un querer explicar el mensaje, y ahí es donde tiene que estar como nuestro cuidado como lectores, que nosotros no estamos para interpretar el mensaje, para suavizar ni para adornar, sino los maestros ya bajan el mensaje como tiene que ser recibido, y que quien va a interpretar va a tomar acción, va a elegir lo que quiere hacer, es el consultante. Es quien fue a hacerse la lectura, es quien va a decidir lo que quiere hacer con esa información. A veces puede ser que la guardemos en un cajón y la tengamos un montón de tiempo. Y a veces puede ser que digamos, bueno, guardo una parte y esta parte tengo ganas de ahora de tomarlo. Dicho, a mí me ha pasado de, me señalo acá porque tengo un cuaderno y en general yo lo que hago es como anotar los puntos que me parecen como muy relevantes de mis propias lecturas, y después voy empezando como a ponerle acción a algunos aspectos, pero por ahí no a todos. Como que siento que algunos otros son como más profundos y digo, bueno, para esto necesito más tiempo, me lo guardo un poco. Entonces, a veces es eso, es un montón de información y nosotros después, de acuerdo a cómo podamos y a cómo queramos y a cómo sintamos que es lo mejor para nosotros, bueno, vamos ahí como viendo también por dónde lo canalizamos, ¿no? Esa información, bueno, la voy procesando en donde, en un ámbito terapéutico tradicional, en otras herramientas, en mi propio arte, en mi propio trabajo, en mis vínculos. O sea, la idea es como después la información llevarla a la cancha, llevarla al juego de la vida. Claro. Pero eso va a depender de cómo lo quiera llevar cada uno, de lo que vayamos eligiendo, ¿no? Sí, y también que hay algo en eso, como vos recién ejemplificás, lo meto dentro de un cajón, y eso también es transformación, porque vos decís, bueno, vos sabés que está, Ujú. que lo vi y está dentro del cajón, es como, también Y es está bueno ahí. tocarlo. De una, tal cual. O lo quiero tocar dentro de un par de años. Eso ha pasado. Decir, bien. O que cuando lo recibí hace algunos años lo entendí de una forma y cuando lo saco del cajón, años después, lo entiendo de otra. Es como que también lo que yo pude hacer tal vez en 2, 3 años empieza a cobrar otro sentido, empieza a tener otro sentido, y bueno, y ahí sí estoy como en condiciones de volver a abordar ese tema, y tal vez esa información la vuelvo a leer o la vuelvo a escuchar y cambia. En realidad no es que cambie la información, sino lo que cambia es nuestra conciencia, nuestra percepción para con esa información. O sea, a mí me ha pasado volver a leer mis cuadernos y decir, yo en ese momento no había entendido eso, había entendido otra cosa. Y después el andar de la vida dije, era esto, tenía que ver con esto. ¿Sí? Entonces nosotros le vamos poniendo sentido y tal vez tiene sentido eso de guardarlo un poco en el cajón y bueno, sacar esta información para cuando sea importante y valioso que salga a jugar, ¿no? No todo es para el momento presente. A ver, si bien también siempre hablamos esto de que vivimos en un eterno presente, vivimos en un eterno hoy. Pero bueno, tal vez la información que estoy recibiendo en este instante es para el hoy del futuro. Totalmente. Sí, y también un poco lo que, digo, quiero como ampliar un poco algo de como si dijéramos, eh, eh,
no sé, como la técnica, que la técnica no tiene nada, nada que resuelve a nivel, me estoy embarullando con lo que quiero decir, pero que no tiene soluciones que uno no intervenga, ¿no? Lo que recién decía Claro, exacto. de que hay que movilizar, de que eso es como que lo tenemos adelante y decimos, bueno, es por ahí, o es esto. Tal cual. Con eso después Exacto. es otra cosa. Es como decíamos antes, que la información que emerge de nuestro registro akáshico, nuestra alma y nuestro ser espiritual ya la saben, ya la conoce, ya sabe a dónde tiene que ir, ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe quién es. El tema es que lo olvidamos, ¿no? Y estamos sumergidos en la personalidad que venimos a atravesar en esta experiencia. Entonces, lo que proporciona esta herramienta es que te puedas reconocer en eso que tal vez no es tan visible y tan obvio en tu vida cotidiana, y que cuando vos decidís avanzar, ahí tenés la información para avanzar. Entonces, no es una herramienta que tenga como propósito direccionarte, decirte a dónde tenés que ir, decirte hacia dónde tenés que dirigirte o decirte lo que tenés que hacer. A ver, se puede preguntar, o sea, vos podés preguntar algo que no puedas resolver de lo que tenés que decidir, por ejemplo. Es muy común. Bueno, todos queremos tener alguna orientación de, bueno, voy para allá, voy para allá. Vos lo podés preguntar, pero lo que va a suceder es que la respuesta va a hacer que vos mires adentro tuyo para encontrar la mejor respuesta. ¿Sí? En general, cuando son temas de dirección, digamos, de, bueno, voy para allá, voy para allá, en general las respuestas no hay no, anda para allá, sino es, bueno, si vas por allá, fíjate tal, 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 mira este aspecto, mírate así, mírate así, y si vas para este otro lado, bueno, tal vez observa esto, ten cuidado con esto otro, mira, bueno, para que vos puedas tomar tu propia decisión. En general, o sea, por lo menos yo desde mis creencias no conecto con herramientas que sean predictivas, que te indiquen hacia dónde tenés que ir o que te indiquen lo que tenés que hacer, porque en definitiva siempre opera tu decisión y también opera lo que vos puedas resolver. Esto que decíamos antes, esto de irnos a un dolor del pasado. Si yo puedo resolver y ese dolor del pasado ya no incide más en mi vida hoy, lo que va a pasar, o sea, ese futuro cambia, deja de estar en sintonía con eso que pasó y con eso que está pasando hoy. Entonces tampoco tiene mucho sentido ese futuro, Claro. porque ese futuro es el que se ve hoy, con mis creencias y mis límites y mi personalidad como la tengo hoy. Pero si yo cambio algo de todo eso que está incidiendo, ese futuro que vi hoy no va a ser igual. Entonces por eso siempre tendemos a hablar de las múltiples posibilidades, ¿sí? Del que se abra un camino de muchas posibilidades, y lo que buscamos con esta herramienta y en realidad con todas las herramientas que hagan a la conexión con tu propio ser, con tu propio ser espiritual, es que te conectes con lo que sos y que vayas dirigiéndote hacia lo mejor que podés dirigirte. O sea, que vayas encontrando tu propio camino e incluso tu propio maestro interno. ¿Sí? O sea, si bien nosotros conectamos con guías, con maestros que ya transitaron esta vida humana, la idea es que cada uno pueda ir conectando con ese maestro interno que todos tenemos, maestro y maestra. Sí, recién hace un rato decías que si cualquiera puede ser lector de registros y en este caso, hablando también del entrenamiento, se me abre algo de que sí, cualquiera puede ser si sostiene tal disciplina, ¿no? Como lo mismo, no sé, como Sí. una carrera, digo, como antes de que tenés que nutrir de alguna manera o entrenarla para llevarla a cabo. En este caso, son Tal cual. quizás como
otro tipo de ejercicios o de experimentaciones. Tal cual. A ver, la lectura del registro akáshico en sí, claramente lo podemos hacer todos. De hecho, probablemente todos en alguna de nuestras experiencias humanas tuvimos esta facilidad. Otros en esta vida ya directamente nacen con la conexión con su propio registro abierto, directamente. Hay quienes tenemos que entrenarlo y tenemos que hacer alguna iniciación, como fue en mi caso, y hay quienes no se van a interesar nunca por esta herramienta en esta vida, ¿no? Pero lo que sí, tal vez, por ahí es algo que sí nos abarca a todos, es esto de poder conectar con quiénes somos y qué vinimos a hacer acá. O sea, y esa conexión con este origen, con esta fuente, con ese lugar de donde venimos y hacia dónde vamos, o un lugar de donde nunca nos fuimos. Eso puede llevar a otro tema y nos vamos a ir por las ramas, pero en definitiva, esto no deja de ser una herramienta de conexión. ¿Sí? Lo Sí, importante es la conexión, no la herramienta en sí. claro. Igual está bueno, digo, como que hay algo de eso que también tiene que ver como salir de ese lugar en el que estamos. A ver, ¿cómo sería eso? No, que recién decías no quedarse como en el lugar ese donde estamos hace tiempo, dijiste. No sé qué dije, a ver. Bueno. Sí, digo, Con esto que dije, si nos vamos a ir, si voy por acá nos vamos a ir por las ramas, eso, claro. con lo que me refería es, nosotros somos una parte de esa esencia, de esa fuente, de ese origen, ¿sí? Que nos desplegamos en una vida humana, en este caso, para vivir una experiencia, para retornar a ese origen. Ajá. En realidad, un espacio del que nunca nos fuimos, ¿sí? Es un origen, un lugar, que como nosotros somos esa esencia, nosotros nunca nos fuimos de esa esencia. ¿Sí? A eso me refería, y lo dije muy sintéticamente, es un tema como re profundo y que lo trabajan todas las escuelas espirituales, trabajan esto, independientemente de la religión, ¿sí? O sea, está bueno como aclarar que esto no está vinculado con ninguna religión, ¿sí? Sino que es una corriente espiritual muy antigua, creo que lo dije en algún momento, esto de que en algún momento de la historia humana esto era muy común, no era algo extraño, porque está como habilitado para todos, ¿sí? Entonces tiene que ver con nuestra esencia, ¿sí? Independientemente de la herramienta, a eso me refería. Todas las escuelas espirituales buscan eso mismo, Ajá. que es reconocer que soy una parte de ese origen, de esa fuente, ¿sí? O sea, todas usando distintas herramientas, usando distintos vehículos, también usando distintos personajes y distintas formas de llegar, ¿no? A mí, en este camino, lo que fui como descubriendo es poder como salirnos lo más que pueda, por lo menos yo, salirme lo más que pueda de las formas y de lo que debe ser, y bueno, ir conectando con aquello que a mí me resuena, que a mí me hace conectar, que a mí me sirve, que a mí me nutre, y desde ahí es como lo comparto. ¿Sí? Entonces, más allá de que tal vez para la lectura del registro akáshico, obviamente hay una técnica, hay una iniciación, la finalidad es esa, reencuentro con eso que somos, y que en realidad eso no importa la herramienta, no importa cómo lo hagas, tal vez lo lográs de otra forma, con nada, con la vida misma. Sí, y después es expandir y circularlo, ¿no? Como que si hay algo en lo que uno cree, Uh como -huh. muy vital también que uno pueda hacerlo circular. Absolutamente. Y también está bueno esto, como respetar lo que cree el otro, porque todos creemos cosas distintas.
Es así, por más que tengamos cosas en común, puntos en común, bueno, yo como voy a estar conectada con otra cosa, voy a creer otra cosa. Entonces, lo importante es como también siempre mantener como ese respeto de lo que cree el otro, y esta herramienta no se basa en eso, en una creencia. La única, como la única creencia es por lo menos creer en que existe alguna otra cosa que no somos nosotros, la vida humana y la vida biológica como la vemos. O sea, y que existe algo más que lo que vemos, justamente. ¿No? O sea, esa como que sería como el único requisito de creencia. Como por lo menos que eso esté puesto en duda, sería, ¿no? Porque Sí, si no crees que, o sea, si crees que existe solo esto, bueno, ahí va a ser como más difícil, ¿no? De entrar. Eh, Creo que esa sería la única. Después las demás, bueno, cada uno puede creer lo que quiera y en lo que quiera. bueno, una linda forma también de cerrar en esto de, como decir, bueno, hay que creer en otras cosas y no que esto funciona así en este plano como en otras energías, ¿no? Y en otros Ujú. intervinientes. Y que, bueno, por lo menos cuestionarlo. Claro. De que tal vez exista alguna otra cosa que no somos nosotros, y que tal vez exista alguna otra cosa más que no vemos y que a las cuales estamos conectados. Por lo menos ponerlo en duda, digo, como para que, como para poder ingresar en algún proceso de estos que hablamos durante todo este tiempo, que implica conectarnos con nosotros mismos, con nuestra propia esencia. Me parece que sí, que está bueno que quede este mensaje final. Buenísimo. Lau, estaría bueno si dejas tu Instagram, si nos contás ahí donde pueden ver tu recorrido, tus cursos, y tu teléfono por si alguien quiere, no, no sé si tu teléfono, pero si dejas el Instagram como para que te Y sí, conozcan. igual ahí en el Instagram va a estar, se va a ir a redireccionar si quieren contactar, está ahí en la misma página. Mi Instagram es @soylaudelgado, y ahí me encuentran, y el teléfono también está ahí en la página que aparece en el perfil, así que, bueno, quienes resuenen con la propuesta son mega bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Bueno, Lau, te agradezco Te mucho. agradezco muchísimo por este espacio. Bueno, y seguiremos así con estos encuentros en interiores, y en este caso con Laura Delgado, lectora de registros akáshicos. Así que bueno, chusmen ahí en su Instagram para nutrirse sobre sus nuevas actividades. Gracias, Lau, que estés bien. Muchas gracias a vos. Gracias. Abrazo. Chau, chau. Gracias.